Mire, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era muy hermosa, muy bonita. Por esta iglesia habían pasado los mejores maestros. Habían pasado algunos apóstoles, Aquila, Priscila, Apolos. Dice la Biblia que Apolos era poderoso en la ley, en el libro de los Hechos. Más tarde Timoteo. En esta iglesia habían pasado los mejores maestros, y esta iglesia estaba bien doctrinalmente, estaba bien doctrinalmente, no se dejaba engañar. Esta iglesia, Jesús la elogia por eso. Le dice que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y aborrece las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una secta. Esta iglesia era celosa con la verdad, era celosa con lo que había aprendido. Jesús la elogia, estaba bien doctrinalmente. Pero en el verso 4 le dice una crítica. Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Cuando decimos has dejado el primer amor en Cristo, lo asociamos siempre con una búsqueda, con la intimidad, con que buscamos al Señor. La iglesia de Éfeso tal vez estaba en todos los eventos, estaba en todos los servicios. La iglesia de Éfeso era fiel en todo. Tal vez la iglesia de Éfeso tenía su ministerio y estaba allí, pero estaba por obligación. Ya no tenía pasión. Ya no tenía pasión. Ahora, iglesia, ¿tú has dejado tu primer amor? ¿Todavía le sigues buscando a Cristo? Como cuando te convertiste. ¿Te acuerdas? Cuando nos convertimos, que el último pensamiento antes de dormir era Jesús. Y el primer pensamiento antes de levantarlo, Jesús. Soñábamos con el Espíritu Santo, soñábamos con Cristo. Ese es el primer amor. ¿Has dejado tu primer amor? ¿O estás como la iglesia de Éfeso, solo cumpliendo? Todo creyente necesita estar en su primer amor. Necesita buscarle compasión a Cristo. Cristo quiere una iglesia apasionada por Él. Cuando hay pasión por Cristo, necesitamos apasionarnos por Cristo, hermanos. Y le dice: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Mire, para recuperar su primer amor, ahí está la clave. Jesús se la da, la clave. ¿Cuál es la clave? Le dice: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. A las primeras obras. La clave está en reconocer de dónde ha caído. ¿De dónde has caído, iglesia? ¿Has caído de la oración? ¿Has caído de la lectura? ¿Has caído de... ¿Cuáles eran las primeras obras de la pasión? ¿De dónde has caído? Hay que reconocer de dónde uno ha caído. Ya no le buscas como antes. La clave para recuperar tu primer amor en Cristo: reconoce de dónde has caído. Hay que reconocer de dónde has caído. Has caído del ayuno, te sacabas tu ollita de ayuno antes, ahora no. De la oración, ya no vigilas como antes. Antes tenías tu lugar donde orabas, tu esquina donde vigilabas. Ahora ya no. Y le dice: recuerda las primeras obras y vuelve a las primeras obras. ¿Recuerdas? Tal vez cuando el Señor te usaba ministrando, reprendías al diablo con autoridad, la atmósfera cambiaba.
ahora bien ni siquiera quiere venir a la iglesia. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Aquí hay una consecuencia. Le dice: arrepiéntete, si no quitaré tu candelero de tu lugar. En pocas palabras, candelero es iglesia. Lo que quiere decir aquí es iglesia. En pocas palabras le está diciendo: te quitaré como iglesia. Mire la consecuencia, que usted no quiere recuperar su primer amor. Te quitaré como iglesia. Hay una consecuencia. Todo creyente necesita estar en su primer amor. Necesitamos estar calientitos. La voluntad del Señor es que nosotros estemos apasionados por Él. Iglesia, tenemos que apasionarnos por Cristo. Si nuestro pastor lo dijera todos los domingos, 8 de la mañana, ayuno, esa es la iglesia apasionada, la que vendría a esa hora. Necesitamos despertar esa pasión. Apasionate. Apasionémoslos todos y verán qué hermoso se siente. Qué hermoso. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo. ¿Cuántos están apasionados por Cristo? Hay una consecuencia si tú has dejado tu primer amor y no quieres volver. Te quitará su candelabro de su lugar, su candelero, te quitarán como iglesia. La palabra es dura. La palabra es dura. Vamos a pasar a la iglesia de Pérgamo. Miren la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 15. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner trompiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, la iglesia de Pérgamo sí estaba torcida espiritual, estaba torcida doctrinalmente. Esta iglesia sí necesitaba arrepentirse. La iglesia de Pérgamo necesitaba arrepentirse porque le había abierto puertas a una falsa enseñanza. Le había abierto puertas a la secta de los nicolaitas. Le había abierto puertas a la falsa doctrina de Balaam, que enseñaba a poner trompiezo entre los hijos de Dios. Esta iglesia necesitaba arrepentirse, estaba mal doctrinalmente. Y ahora, iglesia, estas 7 iglesias, actualmente la iglesia puede caer en un tiempo de estos. Nosotros como iglesia tenemos que cuidarlos para no caer en un momento como estas iglesias. Ahora en día está muy peligroso caer en una falsa enseñanza. Ahora en día usted en su bolsillo anda la información en su teléfono. Usted googlea algo de Jesús y le sale un montón, muchas páginas, pero usted no sabe la fuente de esa página. Usted no sabe qué es lo que está leyendo por las plataformas virtuales. ¿Qué es lo que usted le está viendo puertas? Usted tiene que asegurarse que lo que usted está comiendo espiritualmente sea saludable, porque ahora en día está peligroso ser engañados. La iglesia actual está expuesta a caer.
iglesia de Pérgamo estaba torcida doctrinalmente. Necesitaba arrepentirse. Tenemos que cuidarlos, mis amados. Amén. Pasamos a la iglesia de Tiatira. Lea conmigo. Apocalipsis 2, 18 al 21. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, y enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira lo que tenía era una falsa profecía. La iglesia de Tiatira estaba metida una mujer llamada Jezabel. Se decía ser profetisa y engañaba a los siervos a cometer fornicación. Esta mujer era falsa. Por eso es que la mayor profecía es la Biblia. Ahí tenemos nosotros donde el Señor nos habla. Ahora, hermanos, hace unos días atrás fui a un evento y todo el servicio pasaron anunciando un dicho profeta. Yo dije, pues algo va a pasar cuando salga. Pero cuando salió, este hombre salió con un casi chorcito, con su camiseta, playera y un poco afeminado. Y empezó a profetizar y empezó a adivinarle el nombre a la gente. Y ese era el dicho profeta. Y la gente se emocionó. Pero, iglesia, ahora la iglesia está expuesta a caer en una falsa profecía de estas. Eso que te adivinen el nombre fácil. Estamos expuestos a caer en un espíritu de adivinación, en un espíritu de mentira. Por eso no quiere decir que los dones no están activos. Claro que sí. Yo he estudiado delicadamente esos dones, esos ministerios. Pero ahora esta corriente está peligrosa, que nosotros seamos engañados. La iglesia de Tiatira estaba con una falsa profecía. Le había abierto puertas a una falsa profecía. Por eso la mayor profecía es esta. Aquí donde el Señor nos habla a nosotros. Pasamos a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Lea conmigo Apocalipsis 3, 1 al 3 versos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire qué terrible. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. La iglesia de Sardis
Mira esta iglesia tenía cara que vivía, pero estaba muerta. Estaba muerta espiritualmente esta iglesia de Sardis. Tenía doble cara. Aparentaba estar viva, pero estaba muerta. Y es que ante la sociedad nosotros podemos aparentar estar vivos espirituales, pero a Dios no se le puede esconder nada. A Jesús no le puede esconder nada a usted. Jesús sabe los pensamientos de su corazón, las intenciones, y discierne los pensamientos del corazón. A Jesús usted no le puede esconder nada. Necesitamos ser íntegros delante de la presencia del Señor. Esta iglesia de Sardis tenía cara que vivía, pero estaba muerta. Y mire cómo le dice: no he hallado perfecta tus obras. No he hallado perfecta tus obras. Tal vez, ¿cuáles son esas obras que no se hallan perfectas ante Dios? Dios necesita integridad. Dios necesita corazones sinceros. Si estamos esperando a Jesús, necesitamos encontrarlos fiel. ¿Cuáles son esas obras que no se hallan perfectas ante Dios? Igual a la iglesia de Sardis. Tal vez esa mirada que usted le hace a ese hombre casado, esas son obras que no le agradan al Señor. Tal vez esos ojos que le hace a esa mujer casada, comprometida, y aparenta estar vivo. Dios quiere integridad. Dios sabe las intenciones del corazón. Iglesia, Dios necesita integridad. A Dios no le puede esconder nada. No le puedes esconder nada. Necesitas ser íntegro ante la presencia del Señor. No seas como Sardis. La iglesia de Sardis aparentaba una cosa. Aparentaba estar viva, pero en sí, ante los ojos de Dios, no era perfecta, no era agradable. Estaba desaprobada ante Dios. Dios quiere una iglesia íntegra si le está esperando. Si usted le está esperando al Mesías, la iglesia que vuela es una iglesia íntegra. Si verdaderamente Cristo te ha hecho nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocios. La Biblia dice que el Señor los ha hecho real sacerdocio, nación santa. Necesitamos que esas vestiduras no se manchen por nada. Por nada. No dejes que tus vestiduras se manchen de pecado, porque lo único que los puede separar del Señor es el pecado. El pecado sí te separa del Señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice en Romanos. La paga del pecado es muerte espiritual. Entonces, si estás en pecado, arrepiéntete. Cristo viene por una iglesia. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Pasamos mejor a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. No vaya a creer que esta iglesia va a ver lo que es esta iglesia. Apocalipsis 3, 14 al 17. Escribe al ángel de la iglesia la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el primero de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia, la Odisea, la iglesia que se encontraba en la ciudad de la Odisea, esta iglesia se encontraba tibia. Hermano, las cosas tibias nunca son buenas. Cuando usted pide su cafecito, usted no lo pide tibio. Usted lo pide si es frío y si es caliente, es caliente. Por eso Jesús le dice a esta iglesia, por cuanto eres tibia, te arrojaré de mi boca, te vomitaré de mi boca. La cosa tibia a usted le hace daño a su organismo, tal vez para bañarse, pero la cosa tibia sabe mal. Dios no quiere la iglesia tibia. La voluntad de Dios que quiere que estemos calientitos para irlos con Él. Lamentablemente, el creyente tibio se va a quedar. Se va a quedar el creyente tibio. Por eso el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. Iglesia, Dios no te quiere tibio. Dios te quiere que estés calientito. La iglesia tibia, el creyente tibio es aquel creyente que ahora está en la iglesia y más rato está en la discoteca. El creyente tibio es aquel creyente que ahora estamos reunidos alabando al Señor y de pronto está besándole los pies a Satanás. Ese es el creyente tibio. Necesitamos calentarlos en Cristo, apasionarlos por Cristo. La voluntad de Cristo es que nosotros estemos calientes. Ojalá mejor que fueras frío. Mire, qué palabra. Ojalá mejor que fuera frío. Pero por cuanto eres tibio, te arrojaré de mi boca. Es palabra dura esta. Esta iglesia recibe una de las palabras más fuertes. Por eso es, iglesia, que la palabra de Dios es fuerte muchas veces. Es fuerte. Pero si te dejas, te va a hacer bien. Te va a moldear. Amén. Pasamos a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 10. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que tuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire, la iglesia que se encontraba en Esmirna, la iglesia en Esmirna, esta iglesia se le conoce por la iglesia sufrida, por la iglesia que sufría persecuciones. Esas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, fueron las únicas dos iglesias que el Señor no les reprochó nada. La iglesia de Esmirna, esta iglesia sufría persecuciones. Esta iglesia, con tan solamente que dijeran que usted era cristiano, usted perdía la cabeza. Esa era persecución. Ahora, hermanos, solo porque a veces no lo quieren, ya estamos sufriendo persecuciones. No, esas son ñoñerías.
iglesia verdaderamente sí sufría persecuciones, sí realmente por ser cristiano perdía la cabeza. La iglesia de Esmirna tal vez sufría crisis por causa de la persecución. Por eso le dice: eres pobre, pero eres rica. Pero yo me analicé esto. ¿Cómo así? Eres pobre, pero adelantito le abre un paréntesis y le dice: eres rica. La iglesia de Esmirna tal vez era pobre financieramente, pero era rica espiritual. Y aquí, iglesia, es que nosotros tenemos que procurar ser ricos espirituales, hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta ni mina. Ahí tenemos que preocuparnos nosotros que nuestra salvación esté segura en Cristo. La iglesia de Esmirna, la iglesia rica espiritual, hermano, es aquella iglesia que se guarda, aquella iglesia que anda el Espíritu Santo, que anda en el fruto del Espíritu Santo, que hasta transmite a otras personas. Esa es la iglesia rica espiritual. ¿Cuántos quieren ser ricos espirituales? Amén. De eso nosotros tenemos que preocuparnos, iglesia. Estar bien con el Señor, estar bien con nuestros amados, porque la hora no sabemos cuando venga. Por eso estamos aquí, por nuestra salvación. La iglesia de Filadelfia. Mire, la iglesia de Filadelfia. Leamos. La iglesia, Apocalipsis 3, 7 al 8, 2 versos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filadelfia, esta iglesia, hermanos, representa la iglesia actual, la iglesia que le está esperando. Esta iglesia no sufrió ni una crítica. Esta iglesia le dice que aunque le faltaban fuerzas, estaba fiel. Esta iglesia representa esa iglesia que le está esperando. Por eso usted tiene que ser iglesia Filadelfia, iglesia que se guarda, iglesia que está ataviada con vestiduras blancas. La iglesia Filadelfia representa actualmente a nosotros, actualmente que le estamos esperando, iglesia. Tenemos que encontrarlos como la iglesia Filadelfia, si verdaderamente nosotros le estamos esperando a Cristo. Necesitamos encontrarlos como esta iglesia, que aunque le faltaban fuerzas, a esta iglesia, hermano, le faltaban fuerzas, pero esta iglesia reconocía las promesas que Jesús le había hecho por medio de la palabra. Esta iglesia reconocía cuando dijo Jesús: donde yo esté, vosotros también estaréis. Esta iglesia reconocía las promesas del Señor. Iglesia, es que uno hay que reconocer las promesas del Señor. Las promesas del Señor dice que aunque te faltan fuerzas, Él te dará alas como las águilas. Mire qué bonito, alas como las águilas. ¿Qué hace una águila cuando le agarra la tormenta? Una águila no se encueva. Una águila enfrenta la tormenta y vuela por encima de la tormenta. Esa es una promesa que le encontramos en Isaías, que nos va a dar alas como las águilas, fuerzas como las del búfalo. Mire, cuando le falten fuerzas, pídale: renuévame la fuerza como las del búfalo. Renuévame la fuerza como las del búfalo. Sobre el león del espíritu pisarás. Sobre el cachorro del león. Imagínense. ¿Quién se atreve a tocar un cachorro y una leona recién dada a luz? Nadie. Pero dice esa palabra: sobre el león, sobre el espíritu pisarás. No tocará tu morada.
reconocía las promesas del Señor, esta iglesia Filadelfia. Y nosotros tenemos que reconocer las promesas del Señor. Iglesia, que aunque te falten fuerzas, Cristo es tu fortaleza. Cristo es tu Salvador. Iglesia, en que no haya vacas, como dice en Habacuc, en que no haya vacas en los corrales. Cristo es tu proveedor. Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Nisi, mi bandera. Jehová, el que te defiende, el que levanta bandera por ti. Jehová, el Elohim, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Tienes que reconocer que Jesús es el amado de tu alma. Mire, en Tesalonicenses dice que cuando suenen esos ángeles la trompeta, dice que los ángeles tocarán la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para reunirlos con Jesús en las nubes. Pero esto solo lo va a vivir la iglesia Filadelfia, la iglesia que esté fiel. Esto, la iglesia, ni siquiera la iglesia de Éfeso, sin amor, ¿se recuerdan? La iglesia que había perdido su primer amor, ni siquiera esa se va a levantar. No se va a levantar la iglesia Pérgamo, la que le da oportunidad a que lo engañen. La iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea, frío, no. Esa iglesia no se levanta, iglesia. Se va a levantar la iglesia Filadelfia, la iglesia que le ha hecho fiel, la iglesia que le está esperando. Dice que Él vendrá como ladrón y no sabrán a qué hora vendrá. Iglesia, le estamos esperando ese gran evento, pero necesitamos encontrarlo fiel para levantarlos, para irlos con Él. La iglesia de la Odisea no va, la fría no va. La iglesia de Éfeso, que ha perdido su primer amor, tiene que reconocer de dónde ha caído. La iglesia de Sardis, la iglesia de Esmirna, esa iglesia quien que sufre persecución, pero se mantiene fiel a Cristo. Tenemos que hacerle fiel a Cristo, iglesia. No importa de lo que estás viviendo. No desmayes, no resistas de la fe. El diablo es un mentiroso. El diablo solo está esperando que tú caigas para luego avergonzarte. El diablo solo está esperando que tú caigas para decirte que tú no vales nada, para decirte, para abandonarte. No caigas, iglesia, en las trampas de Satanás. Mantengámonos fiel a Cristo. Seamos como esa iglesia de Filadelfia que reconocía la promesa de Jesús, reconocía las promesas que nos dicen los salmos, reconocía las promesas que están escritas acá. Necesitamos recordar de dónde hemos caído. ¿De dónde hemos caído, iglesia? Es necesario reconocer de dónde has caído para que el Señor te levante. Si no reconoces, no te puedes levantar. Es necesario reconocer de dónde has caído.
Amén. Póngase de pie. Cierra sus ojitos allí donde usted está. Levante sus manos. Levante sus manos. Cierre sus ojos. ¿A quién usted vino? Es por Cristo aquí en este lugar. Dígale al Señor: Jesús, reconozco de dónde he caído. Tienes que reconocer de dónde has caído para que el Señor te pueda auxiliar, para que el Señor te pueda levantar, para que el Señor te pueda dar la mano. Si tú no reconoces, iglesia, no puedes levantarte. Necesitas reconocer que has caído para que el Señor te dé la mano. Dígale al Señor: necesito ser como la iglesia Filadelfia. Esa iglesia que le hace fiel a Cristo. Esa iglesia que reconoce las promesas